Saludos, les habla Ana Beatriz de Cita Divina y continuamos con el estudio de Malaquías. Hoy vamos a estudiar el capítulo 3, los primeros versículos. Y el texto comienza hablando de un mensajero y dice en el versículo número 1: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si analizamos este versículo, vamos a ver que encontramos a dos personas. Y el primero habla de un mensajero, quien es el que prepara el camino al segundo. Y luego habla del Señor, en hebreo, Ha'adón, que vendrá de repente a su templo. Y este es el Mesías, es decir, Yeshua, Jesús. Y ahora veamos qué implica la frase que dice que este mensajero, hablando de este mensajero, dice que va a preparar el camino del Señor. Y esta es una figura alegórica, así que para entender el significado espiritual, primero debemos entender lo natural. Y en tiempos antiguos, los caminos y las calzadas no eran de asfalto como el día de hoy, sino que solían ser de terracería, y las elegantes tal vez de piedra, pero la mayoría era de terracería. Y con el paso de las caravanas, con la erosión por la lluvia y el viento y los elementos, los caminos de tierra acaban deteriorados después de un tiempo. Pero resulta que cuando un pueblo tenía programada la visita del rey, ellos se organizaban para arreglar los caminos aledaños a los que llevaban a su pueblo, y lo que hacían era que quitaban los obstáculos y así el rey podía llegar sin mayor dificultad. O sea que si en el camino habían hoyos, los rellenaban, y si había montículos, los aplanaban. Y esto era preparar la venida del rey, ¿verdad? Y esto es paralelo a lo que estamos hablando de preparar el camino del Señor. Y esta es una imagen natural, pero para entender el mensaje de Malaquías debemos ir a otra profecía que es paralela, que dio Isaías. Está en el capítulo 40, versículos del 3 al 5, y dice lo siguiente. Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Dice: todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne junta la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Aquí vemos más detalles de lo que implica preparar el camino. Y quiero que veamos las figuras que están aquí representadas en esta analogía. Aquí habla de un camino ¿Y qué representa el camino? Es la forma en que la gente vive. Y un camino torcido es cuando se apartan del camino de Dios y no viven como Dios manda. Y la tarea del mensajero en este caso sería llamarlos al arrepentimiento para que regresen al buen camino, de forma figurada. Y aquí también describe que hay partes que están alzadas, que son los montes. Es algo que está levantado. ¿Y qué representa esto? Es la altivez, la arrogancia, el orgullo. Es esto que se levanta encima del nivel que uno debe estar. ¿Y cuál es el rol del mensajero? Él llama a la humildad delante de Dios. Y también describe otro elemento, que son los valles o los hoyos. Y esto representa algo que está hundido. Y espiritualmente, ¿qué puede representar? Es alguien que está vacío, que es vanidoso, pero también puede ser alguien que se siente condenado, que está deprimido también. ¿Y cuál es el rol del mensajero? Cuando hay un valle, cuando hay un hoyo, cuando hay alguien que está en esta situación hundida, el mensajero lo llama a levantarse y a salir de ese hoyo. Y entendiendo esto, podemos ver que la tarea del mensajero que habla Malaquías es preparar al pueblo de Dios para recibir al Mesías. Y la forma en que los prepara es llamándolos al arrepentimiento para que enderecen sus vidas, la arreglen, rectifiquen antes que venga Él. Y sabemos que la venida de Jesús va a tener un doble cumplimiento. En su primera venida, Jesús vino como el Cordero de Dios que murió en la cruz para perdón de nuestros pecados.
y quien crea en él será salvo. Pero en su segunda venida Jesús va a venir como juez y tomará también el lugar que le pertenece como rey del mundo. O sea, que va a venir como juez y como rey. Y en ambas ocasiones va a venir un mensajero que va a preparar la venida. Y en la segunda venida estamos por ver cómo se va a cumplir esta profecía, pero tal vez podamos darnos una idea basados en lo que ocurrió en la primera venida y aprender del mensajero que ya vino a preparar el camino de Jesús. ¿Y quién es este mensajero? No tenemos que adivinar quién es el mensajero porque Jesús mismo lo identificó. Y el Señor dijo que Juan el Bautista era ese mensajero y lo hizo citando a Malaquías. Vamos a ir a Lucas 7, del 27 al 28, dice lo siguiente. Dice, este es de quien está escrito, aquí está hablando Jesús. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de la faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Aquí está citando a Malaquías. Y después dice, Jesús, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Y quién era Juan el Bautista? En realidad hay mucho que hablar de Juan. Podríamos dedicar todo un estudio completo a él, pero lo vamos a resumir para efecto de esta clase y dice que, y vamos a resumirlo de esta manera. Juan, ¿quién era? Juan era un hijo de milagro que nació cuando sus padres eran ancianos. Básicamente ya no podían tener hijos, pero ahí es donde viene el milagro. Y su padre era el sacerdote Zacarías. Y resulta que un día que él estaba sirviendo en el templo, de hecho estaba en el altar del incienso, el ángel Gabriel se le apareció para anunciarle que iba a tener un hijo. Y también le reveló el propósito especial que tendría Juan. Y esto lo encontramos en Lucas 1, del 16 al 17. Dice lo siguiente. Estas son las palabras del ángel. Y dice que es el hijo que iban a nacer. Dice, él hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este era el llamado, el propósito de Juan. Y cuando Juan nació, Zacarías, su padre, también profetizó diciendo lo siguiente. Está en Lucas 1, del 1:76 al 77, y dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Y tan milagroso había sido el nacimiento de Juan que todos estaban pendientes de lo que pasaría con Juan. Algo especial tenía que pasar con él. Y él estaba destinado a servir en el templo como su padre Zacarías, pero para sorpresa de todos, el joven se apartó de la sociedad. Esto lo vemos en Lucas 1:80 y dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Él se alejó de toda sociedad para apartarse para el Señor. Y Juan realmente nunca sirvió como sacerdote en el templo, sino que buscó a Dios desde joven y se fue al desierto. Y algunos creen que él se unió a la secta de los esenios, que en su mayoría ellos eran levitas que se habían salido del sistema religioso, porque en ese tiempo había mucha corrupción, al punto que el puesto del sumo sacerdote se vendía al mejor postor. Y por eso también los esenios se retiraron al desierto para vivir como Dios manda. Entonces por eso se cree que Juan se unió a ellos. Puede ser que sí, puede ser que no está claro, solo es una suposición que puede ser una posibilidad. Pero ahora quiero que vayamos a Lucas 7, donde Jesús habla sobre Juan. Y estas son palabras de Jesús y voy a leer de corrido el párrafo y lo voy a comentar punto a punto. Y en Lucas 7, del 24 al 26 dice lo siguiente. Dice, comenzó a decir de Juan a la gente. Jesús comenzó a hablar acerca de Juan. Y dice, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas?
He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Analicemos esto que Jesús dijo. Primero vemos que él dijo que salieron a verlo al desierto. Juan no fue a Jerusalén a llevar su mensaje, sino que la gente salió de todos lados de Israel, salió al desierto para oírlo. Lo fueron a buscar. Y aunque el mensaje de Juan era confrontativo, la gente lo buscaba y se arrepentían porque tenía esa unción. Y luego Jesús dijo que Juan era una caña sacudida por el viento. Esto quiere decir que él no se dejaba influenciar por la corriente del mundo ni por la opinión de los hombres. Él habló la verdad con claridad, sin tapujos, porque eso le mandó Dios. Y luego Jesús dice que Juan no estaba cubierto de vestiduras delicadas. Como descendiente de sacerdote, Juan pudo vestirse de lujo porque se vestían de lino por ser sacerdote. Y él podía haberse rodeado de gente famosa y poderosa por su posición en el templo. Pero él dejó su vida de gloria y lujo para vivir con la mayor simpleza en el desierto. De hecho, la Biblia dice que Juan se vestía con piel de camello, pero esto era una señal profética porque lo mismo hizo el profeta Elías. Y el último punto que Jesús dijo sobre Juan es que él es más que un profeta. Y Juan era más que un profeta, era mayor que un profeta porque él era el mensajero de quien habían profetizado Malaquías e Isaías. Él es quien Dios dijo que él escogería para preparar la venida de Jesús. Y esta era, en el caso de Juan, era la primera venida. Y veamos ahora cómo Juan fungió como el mensajero profetizado. Cuando llegó su tiempo, Juan salió a hablar el mensaje que Dios le dio, que era un llamado al arrepentimiento. Para ese momento Juan ya tenía 30 años. Pero no pensamos que Juan estaba predicando a los paganos del mundo para que se convirtieran, sino que el llamado de Juan era para el pueblo de Dios. Curiosamente, no fue la gente religiosa la que respondió a su mensaje. Esto lo vemos en Lucas 7, del 29 al 30. Dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Era realmente la gente que no era religiosa, pero veamos cómo reaccionaron los religiosos. Y sigue diciendo el versículo, dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Juan. El bautismo de Juan no es de alguien que se convierte por primera vez, sino de alguien que ya es creyente, pero reconoce que se ha desviado y se arrepiente y regresa al Señor. Y la gente religiosa creía seguramente que estaba muy bien, pero en realidad eran hipócritas, como Jesús lo dijo en varias ocasiones. Y ellos no se arrepintieron. Y Lucas dice que, así lo dice textualmente, desecharon los designios de Dios. Y así perdieron su propósito divino. Ellos no hicieron la voluntad de Dios y perdieron los designios que Dios tenía para ellos. Al punto que, aunque ellos estaban pendientes conocían la Biblia y están esperando al Mesías, pues ellos lo tenían enfrente y no lo reconocieron. No reconocieron que Jesús era el Mesías. Y esto comenzó porque no aceptaron el mensaje que Juan tenía preparando para reconocer al Mesías. Por el contrario, los que fueron bautizados por Juan fueron los otros, fue el pueblo en general, fue tal vez los que eran considerados como impíos o como perdidos, digámoslo así, pero ellos reconocieron y también entre ellos estaban los discípulos de Juan. Bueno, ellos oyeron el mensaje de Juan, ellos se arrepintieron y luego fueron ellos quienes creyeron en Yeshua como el Mesías y le siguieron. Es importante esto de oír al mensajero para poder reconocer y conectar con el Mesías. Entonces, viendo esto, ¿qué nos revela el mensaje de Juan? Lo que vemos acerca de Juan, ¿qué nos habla a nosotros acerca de la segunda venida? Y solo voy a decir que algunos dicen que el mensajero
no necesariamente tiene que ser una persona, sino que pueden ser varias personas. Puede ser, no lo sabemos exactamente, pero al final lo importante no es tanto el mensajero, sino el mensaje. Y el mensaje es un llamado a rectificar. El mensajero probablemente va a ser alguien que se va a salir del sistema religioso, como lo hizo Juan, y que va a llamar a regresar a la verdad pura, sin la contaminación de las doctrinas de los hombres, y hará el llamado a salir de Babilonia, porque eso es lo que vemos acerca de la segunda venida del Señor. Es un mensaje muy importante en su segunda venida, y cuando llegue ese momento debemos tener cuidado de no ser como los fariseos, cuya religiosidad los cegó y no pudieron reconocer al mensajero ni atender a su mensaje. Y ahora regresemos a Malaquías 3, porque allí habla que el Mesías llegará después del mensajero. Y dice que el Mesías vendrá a hacer una limpieza profunda. Esto lo dice en Malaquías 3, versículo 2. Y dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Va a ser fuerte. Y sigue diciendo, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. La imagen del jabón ya la entendemos muy bien porque es un elemento que usamos a diario, pero tal vez es necesario explicar un poco cómo funciona el fuego para purificar. ¿A qué se refiere como que el Mesías vendrá como fuego purificador? Y el fuego purificador se refiere a este fuego intenso que se necesita para limpiar el oro y la plata. Estos metales preciosos pueden tener impurezas que las llaman escorias, y la única forma de sacarlas es someter al oro y a la plata a temperaturas extremadamente altas que derriten el metal. Y cuando el metal llega al estado líquido, la escoria, la basurita, sale a la superficie y así se puede extraer fácilmente, ya que surgió a la superficie. Y en forma alegórica, el fuego purificador se refiere a las pruebas a las que será sometido el pueblo de Dios en el tiempo de la venida del Señor. Va a ser algo tan intenso que hará salir a la superficie todo lo malo que podemos tener adentro. Sabemos que las pruebas sacan realmente tal vez lo peor de nosotros, pero ahí es donde dice, uy, tenía esto adentro. Bueno, ahí es donde podemos sacarlo. Ahí podemos tratar con eso. Y lo bueno es que esto va a permitir que demos la última pulida a nuestro carácter, a nuestra vida, ¿verdad? Y Pablo también habla de esto en 1 Corintios 3, y quiero leerlo porque él dice, él comienza hablando que el fundamento de nuestras vidas, de nuestra salvación, de nuestra vida de creyentes, el fundamento lo pone Jesús, pero somos los creyentes quienes vamos a edificar sobre esto. Quiero leer en 1 Corintios 3, del 10 al 12, dice esto. Dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas o también madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Y cada uno debemos preguntarnos, ¿qué he puesto yo sobre el fundamento de la salvación que Jesús nos dio? Y Pablo nos dice que el fuego de las pruebas va a revelar lo que cada uno edificó. Habíamos dicho que la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Perdón, no había dicho que es 1 Corintios 3, del 13 al 15. Y sigamos leyendo, y dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, que solo fue hojas, paja, heno, madera, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si un creyente no ha transformado su vida luego de ser salvo, solo quedará con las cenizas de la paja y de la madera. Pero si uno ha invertido en tesoros espirituales en la vida de uno, transformando la vida a la imagen de Jesús, entonces el fuego solo vendrá a pulir el oro y la plata.
Y este es el fuego purificador del que habla Malaquías. ¿En qué hemos invertido nuestra vida espiritual? ¿Hemos invertido en oro y plata o solo es paja? Eso es lo que tenemos que ver. Y muchas veces los creyentes creen que Dios no los va a juzgar porque son hijos de Dios, pero el Señor dice que Él se va a poner como testigo contra los que practiquen el mal. Y esto incluye a los creyentes. Y da estos ejemplos. Regresemos a Malaquías y leamos lo que dice Malaquías 3:5. Dice, y vendré a vosotros para juicio. Y seré pronto testigo contra y aquí vienen los pecados, los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Es gente que se aprovecha de los demás. Y aquí les está hablando a los del pueblo de Dios que cometen estas injusticias, no está hablando a los paganos. Al pueblo de Dios que comete estas injusticias, Él dice que se va a levantar como testigo en contra de ellos. Y el Señor dice que no va a permanecer indiferente ante esto. Y Malaquías dice que la limpieza comenzará por los levitas, porque son los líderes espirituales, y después va para el resto del pueblo, y después va para el mundo en general. Pero Malaquías 3:3 dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, porque no lo estaban haciendo los levitas en ese tiempo. Y comenzará esta limpieza por los levitas, después por el pueblo de Dios en general, y después por la población del mundo en general. Así es el orden del juicio de Dios y de cómo va a venir a pedir justicia. Y el llamado del mensajero es un llamado al arrepentimiento. Y en hebreo la palabra para arrepentimiento es teshuvah, que significa regresar, retornar, volver. Y a veces, a todos nos pasa, a veces nos desviamos del buen camino y a veces sin darnos cuenta, porque desconocemos la ley de Dios o desconocemos la perfecta voluntad del Señor. Y este es el mensaje de los versículos con los que quiero cerrar este episodio. Es Malaquías 3:7 y dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y este es el mensaje que dice Dios, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios no se tiene que arrepentir de nada. Es el hombre quien se desvió y es el hombre quien tiene que tomar la decisión de regresar a Dios. Y cuando tú regresas, Dios te recibe con los brazos abiertos, como el padre del hijo pródigo. Y aquí nos quedamos en este episodio y en la próxima ocasión terminaremos de estudiar el capítulo 3 de Malaquías. Así que les digo hasta la próxima. Bendiciones a todos.